Muy buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio compartir esta parte de la parashá. Le comentaba a Ari ahorita en la mañana que cuando la vi en la semana dije, se me hace muy difícil compartir de esto, pero hoy en la mañana estaba recordando algunas cosas y tienen que ver con una persona que está aquí sentada y empecé, así que el Espíritu de Dios me empezó a ministrar acerca de esta parashá. A mí me toca hablar del encuentro de Jacob con Dios. De eso me tocó hablar en esta parashá. Y en la parashá anterior, hacemos un recuento de la parashá anterior. El primer encuentro que tuvo ahí Jacob con el Eterno, que está en Génesis 28. Está en Génesis 28 del 11 al 17. Y vemos ahí que dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y vemos en el versículo 16 y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí vemos, ese fue el primer encuentro que tuvo Jacob con el Eterno. Y examinando la vida de lo que es de Jacob, su agonía, ¿verdad? Cuando fue enviado al desierto lejos de su familia, Jacob fue alcanzado por Yahweh. Yahweh se mostró a él. Y le mostró ahí cuando él ve la escalera y ve los ángeles y puede ver todo lo que es lo celestial. En ese sueño Dios le muestra lo que es su reino, ¿va? El cual Jacob no había visto anteriormente. Al darle los ojos celestiales, Yahweh le estaba mostrando a Jacob que había un mejor método de acercarse a la vida, pero primero él debía aprender a caminar con éxito en ella. Jacob, como nieto de Abraham, él era el heredero de las promesas. Sabemos que tomó de Esaú, la primogenitura, y a él le correspondía la herencia, ¿verdad?, que se le había dado a Abraham. Entonces, en ese aspecto, él necesitaba entender los principios celestiales. En el primer encuentro con el Eterno, él ahí estaba aún indeciso. Vemos que llega con su familia, que llega con Labán, y vemos todas las pruebas que va teniendo él. Este era en el entendimiento de los principios celestiales que él recibiría los beneficios plenos de su reino celestial. Jacob necesitaba comprender la santidad con la finalidad de reconocerla y estar de acuerdo con este entendimiento por medio del Espíritu Santo, que era para instruirle y guiarle. Esto es lo mismo para los creyentes. Cuando los creyentes caminamos en la revelación en base a la santidad, el corazón se abrirá a la santificación, a la redención, a la justicia y a la fe. Pero vemos que a pesar de esta cita divina, a pesar de que Jacob tuvo ese encuentro, vemos que él dejó Peniel el lugar de compromiso y decisión con una mezcla en su corazón. Él estaba indeciso en seguir los principios del reino. Con su naturaleza terrenal añadió años a su proceso de santificación. Nosotros como creyentes, cuando recibimos nosotros al Señor, muchas veces también estamos indecisos si seguir realmente toda su voluntad. Y en eso recordaba, ¿verdad?, esta mañana que
a mí me tocó, gracias ahora sí que Dios usó a 2 personas, ¿verdad? 2 amigas mías. Y me llevó, el proceso que tuve yo fue largo, fue muy largo. Yo me convertí en el 2000, en el 2001, Aquí está mi amiga Norita, enfrente. Y fue un proceso que me llevó hasta el 2008. Hasta el 2008, el convertir mi corazón al Eterno. Y vemos aquí en Jacob, yo decía, se me hace difícil esto porque no tenía palabras para explicarlo. Pero entendí esta parashá. Precisamente hoy en la mañana empecé a ver mi vida a través de la vida de Jacob y ver cómo nosotros necesitamos un encuentro, pero un encuentro real con el Eterno, ¿verdad? Porque su encuentro de él fue en ese momento, pero no hubo una conversión en su ser, en su alma, el entender todo lo que él tenía que hacer, para poder llegar a ser el heredero de esas promesas tan grandes que él tenía para su vida, porque son promesas que a veces nosotros nos convertimos y decimos, bueno, no, somos cristianos ya, pero no entendemos que la promesa para nuestra vida es tan grande, que necesitamos pasar por un proceso para que realmente podamos entender eso. Y eso es lo que le sucedió a Jacob. A Jacob, las pruebas de él, primero que es lo que sucedió, le dieron a Lea. Y él amaba a Raquel, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer? Trabajó 7 años por Lea. 7 años. Después dijo, ¿sabes qué? Yo a la que quería era a Raquel. ¿Y qué le dijo Labán? Bueno, vas a trabajar otros 7 años, ¿verdad? Entonces 7 años trabajó ahora por Raquel. Entonces ahí ya eran 14 años de prueba. Y a veces nosotros no podemos aguantar un año. Entonces ya eran 14 años. ¿Y qué sucedió? Luego pasó lo de su salario, lo de no iba a salir sin nada, ¿verdad? Para su familia, porque él no era nada de él. Todo lo tenía Labán. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, bueno, por tu salario, ahora trabaja conmigo otros 6 años, trabajó 6 años por el salario. Y dice la palabra que a pesar de que él trabajó 6 años más, Labán le cambió 10 veces su salario. 10 veces, imagínense. Le decía, ahora todos los que son oscuros son tuyos. Y no, ahora todos los que tienen manchitas son tuyos. Y así estuvo hasta 10 veces, ¿verdad? Hasta que dijo Jacob, hasta que le habla al Eterno y le dice, muévete ya de ese lugar. Muévete ya de ese lugar y yo voy a ir contigo. Entonces, ahí es donde él entiende eso, ¿verdad? Y se mueve con su familia. Y aún así Labán le dice, no, lo persigue, ¿verdad? Y aún así quiere, le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Va? ¿Por qué me has abandonado? Pero el Eterno lo defiende de Labán y habla con Labán y le dice, no puedes hablarle así a mi siervo. Entonces vemos cómo el Eterno le dijo a él, sal y yo voy a estar contigo, y él estuvo con él. Y vemos en el segundo encuentro que tiene Jacob con el Eterno, está ahí en Génesis 32. Vamos a leer Génesis 32, del 24 al 30. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió,
¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En esta parte vemos cuando le llegó a Jacob el tiempo de retornar a la tierra, Yahweh lo detuvo. Esos residuos de mezcla de un estilo de vida necesitaban finalizar. Yahweh luchó en este punto con Jacob durante toda la noche. Finalmente Jacob rindió su naturaleza terrenal y llegó al final de sí mismo. En esta última redención de su voluntad, Jacob comenzó a caminar en un estilo de vida de realeza. Como resultado, el enemigo no tuvo más autoridad sobre él. Ante la madurez de Jacob, él recibió el nombre de Israel. Y como vemos, las pruebas llevaron a Jacob a santificarse. Lo llevaron aquí a entender que era el dueño de una gran promesa que le había dado el Eterno, ¿verdad? Y aquí, al estar delante del Eterno, le dice, bendíceme. Y a mí me queda, yo me quedo con esta conclusión, ¿verdad? De que dice que la santificación nos lleva a un proceso de dejar nuestra carne, nuestra voluntad y poder entrar a la voluntad de Dios. Si lo recibimos todo desde un principio sin que hayamos tenido ese proceso de santificarnos, ese proceso de pruebas, de luchas, muchas de las ocasiones nosotros no valoramos lo que nos da Dios y a veces creemos que es por nuestra inteligencia, porque nosotros trabajamos duramente y no le damos la honra y la gloria a Dios en todo lo que tenemos. Para mí esta parashá, lo que yo puedo aprender de ella y se los comparto, pude ver en un momento así toda mi vida, la pude ver en entender que a mí me llevó 8 años el poder entender después de que me convertí, o después de que acepté al Señor, ¿verdad? Más bien, tuve unas luchas muy, muy fuertes, unas situaciones muy terribles que no fue fácil para mí dejar toda mi carnalidad y entender que lo que entiendo ahora lo entiendo y ahora lo veo claro, que si no tenemos esa santificación, si no tenemos esa convicción en nuestro ser de que somos realeza, que somos dueños de una gran promesa que tenemos por medio de Yeshua, nuestro Mesías, porque dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, dice la palabra. Y si nos vamos a Génesis, ahí en Génesis 12 nos dice que la promesa fue, serás de bendición a todas las familias de la tierra, te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y lo entendemos, mi amiga entendió que ella era de bendición para las familias de la tierra. Ella lo entendió y lo ha entendido así, es una gran mujer. Y yo lo entendí después de muchos años, entendí eso. Y les comparto esto para que entendamos que tenemos esa promesa tan grande por medio de Mashiach. Pero tenemos que pasar un proceso y a veces también como creyentes nosotros decimos, estamos bien, pero el hacer de la voluntad de Dios, el que tú hagas la voluntad de Dios es algo que esfuérzate, o sea, necesitas esforzarte, a veces te duele, a veces te incomoda, porque a muchos o no nos incomoda levantarnos más temprano que los otros, ¿verdad que sí? Te incomoda. ¿No te incomoda a veces decir, estos 500 pesos que traigo aquí en la bolsa, pues eran para comprarme la bolsa que me gustó? Pero ves a alguien en necesidad y aunque te incomode, agarras y sueltas esos 500 pesos, ¿verdad? Mi amiga me bendijo grandemente con dinero varias veces. Y eso era un dinero que ella tenía a sus hijos pequeños aún, que le tenían que pagar la secundaria o no sé qué tenía ella que pagar. Pero tenemos que entender eso. El nosotros hacer la voluntad no es algo que le guste a nuestra carne,
pero nosotros tenemos que someternos para que podamos lograr eso. Porque una vez que empezamos a correr en la voluntad de Dios, y yo lo veo, tengo luchas, sí las tengo situaciones, tengo tristeza, muchas cosas pasamos, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, veo yo cómo el potencial de uno empieza uno a, ahora sí que en su máxima, en su máxima esplendor, ¿sí? O sea, el potencial que tú tienes, ¿para qué? Para desarrollar lo que tú tienes como profesionista, como madre, como todo. Empiezas tú a sacar todo ese, Dios empieza a ayudarte a ti a sacar todo ese potencial para que tú puedas lograr muchas cosas en tu vida y sobre todo, lo más importante, tú puedas lograr el propósito que el Eterno tiene para tu vida. Y yo creo que es lo más grandioso. Yo les comparto a las personas que conozco, ¿verdad? Fui feliz en el momento que conocí al Eterno. Y les puedo decir que mi potencial empezó ahora sí que en su máximo cuando reconocí que Dios es la fuente de todo lo que yo tengo. ¿Ok? Y esa es la palabra que a mí me tocó compartir, gracias al Eterno. Amén. La primera vez que él toma esto, entonces tengamos paciencia y démosle un fuerte abrazo para que él pueda ser confortado y que tenga confianza en compartir nuestra palabra. Amén, gracias. Voy a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para pedirle al Padre que ponga en mí sus palabras, que no sean las mías. Bendito Padre, Señor, venimos ante su presencia agradecidos, Señor, en este día, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que en este momento que estoy aquí, nos permita, Padre, poder compartir palabras, Señor, a su pueblo, palabras suyas, Señor, y no mías, que sean de bendición, Padre, y que vuelvan con fruto y con fruto en abundancia. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús el Mesías. Amén. Bueno, pues de esta parashá a mí me tocó compartirles de donde viene Jacob ya de regreso. Ya ya había estado con Labán sirviéndole pues unos años por Lea, otros años por la otra esposa, por su trabajo, pero habían quedado pendientes cuando él se vino, cuando él lo mandó su papá y su mamá hacia su tío Labán, ¿verdad? Para que escogiera una esposa de acá, de esta familia. Y que traía en su corazón cuando venía, tenía temor, ansiedad. ¿Lo iba a matar su hermano o no? ¿O qué pasaría? ¿Por qué tanta preocupación? Pues no era poco lo que pasó, ¿verdad? Se hizo pasar por su hermano, tomó la primogenitura y después pues tuvo que salir. Y ya venía de regreso. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Estaba confiando en las promesas. Realmente, desde que él salió, como dijo la hermana, desde que él se recostó y tomó esa piedra de almohada, desde que agarra y la toma y el Señor habla su vida, le dice que no lo va a dejar solo y que va a bendecir al que lo bendiga y al que no, y al que no lo va a maldecir, y le habla y le dice y le da todas estas promesas. Entonces, es para que viniera así como muy fortachón, ¿no? De regreso. Mas sin embargo, cuando le dicen que viene su hermano y que viene con 400 hombres, así como que
¿Qué está pasando, verdad? Sin embargo, pues sigue confiando en el Señor. Y entre lo que él dice, Señor, tú me dijiste, cuando prometí en aquella ocasión, pues que me ibas a cuidar y que iba a regresar y que iba a estar bien. Mas sin embargo, dividió los campamentos. ¿Por qué? Pues porque eran 2 esposas, eran 2 familias. Los dividió, mandó unos primero, otros después. Hizo su estrategia. Mas sin embargo, pues Dios estaba con él. Dios estaba en todo momento. Cuando él pensaba que algo iba a pasar, Dios estaba con él. Porque estaba pensando, ¿y qué va a hacer mi hermano? ¿Qué no? Pero cuando venía Labán atrás de él no sabía que venía. No sabía que venía él. Él pensó, me voy y ya no pasa nada. Ya hasta varios días después que lo alcanzó, hasta los 7 días. Labán yo creo que se lo quería comer. Se lo quería comer ahí. Pero ¿qué pasó? Que el Señor le habló en sueños y le dijo, hey, cuidado. Yo pienso que lo quería hasta golpear, matar, no sé. Dice, cuidado con lo que le digas. Imagínense si le toca un pelo. Y así es como cuida el Señor de nosotros. Cuando nos damos cuenta y cuando no. ¿Cuántas veces no hemos pasado por una calle y por cualquier cosa nos entretuvimos y dicen, hace como 2 minutitos allí hubo una balacera y mataron a alguien, o pasó algo, el Señor tiene misericordia de nosotros, nos cuida, nos va llevando adelante, nos dirige, nos guía. Y todo esto nos lleva a hablar de lo que es la salvación, ¿verdad? Lo que es nuestra fe. Que la salvación es la meta de nuestra fe. Entonces, muchas ocasiones nos dicen, arrepiéntete, pórtate bien, no cometas pecado. Pero a veces decimos, pues no decimos, pensamos, no, no, pues yo hago todo bien, esfuerzo, le echo ganas, estoy bien para mí mismo. Pero realmente cuando el Señor nos pesa, cuando nos pasa por fuego, es cuando nos damos cuenta de que hay detallitos que dejamos atrás, que dejamos pendientes, que tenemos que solucionar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 8, si quieren ponerlo, por favor, si nos pueden apoyar, nos habla acerca de algunos errores, de algunos detalles que cometemos. A veces nos damos cuenta, a veces no, pero Dios tiene un plan. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes, pero ¿cobardes a qué? ¿O por qué? ¿A qué cobardes se refiere? Hay muchos tipos de cobardes. Hay desde los que son temerosos de Dios, pero en la secreta y traen la Biblia abajo del brazo, así como que no la quieren mostrar mucho y no quieren que le diga aleluya, hermano, o cualquier cosa, y le da temor. ¿Sí? Y hay otros que lo hacen por otras cuestiones. Pero el punto aquí dice, pero los cobardes sabían que las pruebas que nos manda Dios es para fortalecernos y para darnos su espíritu y para darnos su carácter, para no dejarnos de nadie, para saber que dependemos de Él, para que no estemos temerosos. Para eso son las pruebas, para aprender a confiar en Él, para saber que no estamos solos. Entonces, a veces está la prueba y decimos, ay Señor,
¿para dónde me hago? O esto o el otro, o quiere solucionar uno con sus fuerzas y abre una puerta y dice, no, aquí voy a solucionar, y resulta que no, se cierra, y tratas de abrir otra y tampoco, y tratas de abrir otra y tampoco, y te sientes muy seguro con tu fortaleza, con lo que eres, con lo que estudiaste, con lo que te preparaste, dices, no, yo voy a hacer así, y resulta ser que no, y todas las puertas se te cierran. Y es cuando volteas al cielo, te humillas, le pides ayuda a Dios y Dios te bendice. ¿Sí? Eso es tocante a los cobardes. Los incrédulos, hay incrédulos por ignorancia y hay incrédulos por conveniencia. Hay incrédulos que dicen, ¿sabes qué? Si yo tengo esto, es porque yo trabajé, porque yo me esfuerzo, porque yo soy muy bueno, porque yo me paro muy temprano, porque yo, y yo, y yo, y yo, y el yo. Y hay otros incrédulos que les conviene. Ha habido políticos, siempre pongo el ejemplo del negro Durazo. Cuando estaba en el poder lo iban a ver, predicadores, y le decían, oye Durazo, oye negro, arrepiéntete, mira, Dios, esto, el otro, aquello. No, a mí no me hables de esas cosas. Háblale a mi esposa y a mis hijos, ellos están locos, ellos necesitan. Yo, no. Tiene años en la cárcel, ya se convirtió a Cristo, ya anda predicando el evangelio, ya es otra persona, ya cambió. Pero a veces necesitamos que Dios nos sacuda, o nos tumbe una pata, o algo, para entender. Entonces dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿De qué abominación podemos hablar? A veces ni en mente las tenemos, pero hay muchas cosas muy feas que están pasando hoy en día, que pienso que no vale ni la pena mencionarlas. Son muy fuertes, que antes ni siquiera se escuchaba. Yo pienso que la maldad siempre ha existido, pero ahorita como que se ha multiplicado. Sí. Entonces, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, de los homicidas no hay mucho que decir. Sabemos que son las personas que han asesinado a alguien. A veces no necesitamos darle 3 puñaladas o 2 balazos o tirarle con un cuerno de chivo. Simple y sencillamente con la boca. Los estamos matando. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado y a veces no nos damos cuenta. Desgraciadamente, no nos damos cuenta y seguimos en nuestra burbuja de cristal pensando que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Pero por eso está la Biblia. Cuando quiere hablar uno con Dios, uno ora. Y cuando quiere que Dios le hable a uno, pues lee la Biblia. Ahí está todo. ¿De acuerdo? Continuamos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fornicar, pues ya sabemos lo que es. Hechicería. A veces decimos, pues yo ni voy a ver al brujo. Pero verse en la televisión el tarot. Así de sencillo. O que ahora te leen el café. O te leen otras cosas. Y el chiste es que es adivinación. Decimos, yo nunca he hecho nada de eso. Pero también dice una parte de la Biblia que las maldiciones vienen de parte de los padres. La segunda, la tercera y la cuarta generación. Entonces, si nuestros abuelos anduvieron con brujos, con cosas, que los limpiaban con chiles, con huevos, con esto, con cilantro y hacían una salsa, pues nos pasaron a llevar ahí con esa cuestión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y que tal vez, si estamos conscientes de eso, tal vez no. Pero hay muchos detalles, muchos errores que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos. Y no lo teníamos en cuenta. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Idolatría no nada más es el ídolo. A veces tenemos idolatría hacia una persona, hacia el trabajo, hacia muchas cosas. Y no nos damos cuenta. No podemos asistir a algo que tengamos que hacer porque tenemos otra cosa. Y
Aquí la cuestión no es que se haga o que no se haga. El detalle es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos idolatría a algo. Es entonces cuando nos tenemos que poner en las manos del Padre y orar para que nos muestre. Escuchaba lo que decía ahorita mi hermana. Tantos años y estuve batallando con esto y esto y esto. A veces hay cosas que puede solucionar uno, pero a veces hay cosas que no. A veces tiene uno que esperar los tiempos. Estaba haciendo memoria. Yo desde 1999 hasta el 2017 me liberó el Padre de algo que venía cargando, de un lastre. Años y años y años y no tenía solución. Empecé a congregar aquí. El Padre me cambió de un trabajo a otro, a otro. Yo decía, pues si soy esforzado, le echo ganas. Soy asesor, soy de ventas. Entonces decía, pues si vendo. Y me daban las gracias a las empresas. Y así como que me traumaba al principio. Yo ya me acostumbré. Lo que pasa es que el Padre quería que tuvieras disponibles los Shabbat para Él. Y en las empresas, hoy hay una meta, se termina, llegaste o no llegaste, mañana hay otra, y pasado otra, y después otra, y nunca se llena. Trabajé en Casas Geo y la meta era de 52,000 casas en el año a nivel nacional, y se logró. Al siguiente año era de 57,000, y después te estaban pidiendo más casas. Y llegas a la conclusión que nunca se llena. Es como el caballito que le ponen la zanahoria y va, corre. Y así estaba pasando nuestras vidas. Y los propósitos que tiene el Señor para nuestras vidas, los talentos que nos ha dado, ¿en qué momento los vamos a poner en práctica? ¿En qué momento los vamos a usar? Pero como pasó con Jacob, pasa con todos nosotros. Pasa con todos que el Señor va solucionando lo que está roñoso, feo, lo va alisando, lo va componiendo nuestras vidas para que nos acerquemos y le sirvamos. Para que hagamos lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Entonces, a eso es primeramente a lo que me refería. Entonces vamos a concluir esta primera parte. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos, sea pequeña, sea grande, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la primera, ¿cuál es? Estamos aquí vivitos, muy a gustito, pero la andamos regando y estamos muertos espiritualmente. Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos mal. Y es aquí donde nos habla el Señor, donde nos pide un cambio. No podemos ponernos ropas de lino blancas si todavía no estamos limpios, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que se refiere. Dice en Apocalipsis 21:3 que no hay ni uno que no peque, que todos pecamos, cometemos errores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acercarnos a las manos del Señor, ponernos en sus manos y rogarle que nos ayude, que nos dirija, que nos bendiga para hacer mejores las cosas. Cuando Jacob tuvo el sueño, más adelante en Génesis 28, del 20 al 22, hizo algo que
que me llamó mucho la atención. Ahorita lo vamos a ver. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y tornare en paz a la casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo, lo he de apartar para ti. Amén. Entonces, como iba a regresar de la casa de Labán sin lana, tenía que traer el diezmo. ¿A poco no? El Señor lo bendijo, trabajó más, y ya regresó muy rico, haciendo la voluntad de Dios. Fue cambiando, Dios lo fue moldeando todo este tiempo, pero al final Dios lo bendijo, hizo las cosas como debían ser, y pues aquí estamos todos. Amén. Es todo de mi parte. Bueno, ahora le toca a la maestra, a nuestra maestra, Mari. Voy a enseñar. Sí. Nomás déjeme preparar aquí tantito esto. De lo que vamos a... Buenos días. Lo que voy a demostrar aquí, este es un niño. Se me cayó la cabecita de este. Bueno, ahorita, permítame tantito. Ese es el papá del niñito. Y este es el papá de nosotros. Bueno, aquí ya se despegó esto, pero no le hagan caso. Bueno, lo que les voy a hablar ahora es una continuación de lo que están hablando nuestros hermanos. Perdón, estoy un poquito ronca, pero espero que sí se me escucha hasta allá. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hablar, lo que voy a hablar el día de hoy va a ser acerca de demostrar o cómo saber si estamos alineados o estamos en armonía con Yahweh. A través de este experimento vamos a ver si es cierto que estamos en armonía con Él. Sabemos que las personas tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos 3 partes, pero no estamos divididos ni somos 3 personas, ¿verdad? Somos una sola persona, pero con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu viene siendo el ruach. Espíritu es Hay Nefesh en hebreo. Y ese espíritu nos fue dado en el momento que nacimos. Yahweh nos dio aliento de vida. Y tenemos el espíritu de Él dentro de nosotros. El alma, que es Nefesh, viene siendo todo lo que domina nuestro cuerpo, como la voluntad, las emociones, si estoy triste, si estoy cansada, contenta, estoy alegre, todos los deseos están en el alma. Y el cuerpo, esa es otra parte que tenemos también muy importante, pero a veces nos dejamos llevar por el cuerpo. Queremos dormir, comer y nada más darle diversión al cuerpo y todo para el cuerpo. Entonces tenemos que ver si estamos siendo iguales que Yeshua. Aquí vamos a poner en aquí voy a poner tantito de vida al niño y también al papá y también al otro. No, este no es el abuelo, este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viene siendo uno, Ejad. También Yeshua viene siendo el que está aquí, que Él a través de su sangre preciosa nos ha librado de todo mal. Pero vamos a ver en un versículo. Primero quiero que veamos 1 de Juan 5 del 6 al 8. A ver, lo tenemos ahí.
Primera de Juan 5, del 6 al 8. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Yeshua no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ejad. Ejad significa uno. Eso es lo que queremos ver nosotros, que estar en armonía y ser uno con Yahweh. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan que son uno, Ejad. Anteriormente nos habían enseñado que eran tres personas, pero no son tres personas. Nada más es uno, Ejad. Dice el Shema Israel Adonai Ejad. Uno. No son tres personas. Para que se nos quite ese pensamiento que teníamos antes, que era de tres personas. No son tres personas. Es uno solo, con tres partes, como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando los creyentes están de acuerdo, nosotros como creyentes debemos estar de acuerdo con los testigos del cielo, que vienen siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestras voluntades, nuestras emociones, todo debe estar en acuerdo con el Padre. Para eso voy a poner aquí. Aquí es un botecito de pecados, me los traje todos aquí. Déjenme vaciar este liquidito aquí, que es parte de Yahweh aquí. Bueno, ahí tenemos el espíritu, alma y cuerpo también de los testigos en el cielo. Y acá también estamos nosotros. Bueno, nosotros cuando no estamos en armonía con el Padre, sabemos que nuestro ser se empieza a ensuciar. Antes de venir a Yahweh, veníamos con muchas cosas malas que teníamos doctrinas, culturas, creencias diferentes. Teníamos una mezcla de todo tipo de cosas. Veníamos dispersos, quebrantados, atribulados. Y teníamos otra dirección diferente. Aquí le voy a poner todas esas cosas malas que nos fueron ensuciando nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Esto, cuando nosotros nos fuimos alejando de Yahweh, en lugar de estar alineado con Él, nos fuimos ensuciando y nos fuimos apartando. Y llegó un momento que ya estábamos en otro rumbo. Ni siquiera lo oíamos, no lo podíamos ver, no sabíamos nada de Él. Y aunque nos hablaran, no entendíamos, ni escuchábamos, ni lo podíamos ver, porque toda la mugre y todo el pecado que teníamos alrededor no nos dejaba ni verlo ni escucharlo. A veces así andamos. Yahweh ahí está, Él nunca se ha ido, pero nosotros somos los que nos hemos alejado. ¿Y qué pasa? A nuestras familias también los contaminamos con lo mismo. Le vamos a enseñar al hijo, también está igual por el mismo rumbo. Y las familias bien dispersas, bien separadas del Señor. Y luego los nietos, pero aquí ya no puse otro, ¿verdad? Pero es hasta la tercera y cuarta generación. Y vamos separándonos. Entonces nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es quitarnos todas esas ideas erróneas, arrepentirnos y purificarnos. Hacer como hacer teshuvá. La mayoría sabemos que es teshuvá, es una limpieza, un arrepentimiento. Y este poder de ser transformado desde adentro proviene de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros empezamos a arrepentirnos y a ver que hemos pecado, porque
no tenemos salvación nada más que a través de Yeshua. Y cuando vemos la salvación que tenemos a través de Él, y la salvación la salvación del alma, en 1 de Juan 1:9 dice, la Escritura dice que todo pecado es pecado de deshonra y que puede ir hasta la tercera y cuarta generación si no se revisa. Entonces, cuando los creyentes toman la responsabilidad de arrepentirse y caminar alejados de la naturaleza carnal, porque debemos irnos alejando de la naturaleza carnal, y tenemos la habilidad de cambiar nuestro ADN. Tenemos el ADN de Yahweh cuando nacimos, pero una vez que nos contaminamos con las cosas del mundo, las doctrinas falsas, las mentiras, todas las cosas que no agradan a Yahweh, nos alejamos. Pero una vez que queremos regresar a Él, venimos arrepentidos y atribulados, y hasta que a veces nos vemos ya en la última, ya no podemos, decimos, ¿por qué me está pasando todo esto? Era porque estábamos muy alejados de Yahweh. Permitimos que el cuerpo dominara, comiendo cosas que no están permitidas. Permitimos que nuestro espíritu ya no escuchara la voz del Padre. Y permitimos que nuestra alma nos dirigiera a través de nuestras emociones. Ay, hoy no siento leer la palabra, no la voy a leer, qué flojera, mañana. O hoy no siento orar, hoy no siento ir a la congre, hoy no siento hacer esto, por los sentimientos. No nos debemos ir por los sentimientos, ni por el cuerpo, ni solamente a través del espíritu. El más fuerte es el que nos va a dominar. Y para que el más fuerte sea el espíritu de Yahweh, pues nos tenemos que acercar a Él. Y es ahí cuando venimos contritos, humillados. A mí me encanta este Salmo 51, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo cada vez que cometo algún pecado, este es un salmo que a mí me ayuda mucho. Siento mucha paz de orarlo y saber que el Señor va a transformarme, va a limpiar ese pecado. Y lo leo todo. Y le digo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Yo sé que en ese momento que me estoy acercando a Yahweh, Él escuchó mi voz y viene y su sangre preciosa, ahí está su ADN, me lo transmite a mí y en ese momento yo me vuelvo totalmente limpia por la sangre de Yahweh. Y luego, así de fácil se ve, pues así es para el Señor, limpiarnos de toda maldad y todo mal. Y ahora yo ya estoy alineado o en armonía con el Padre, mi espíritu está bien y todo, y estoy cerquita de Él, pero también mi compromiso no nada más es para mí, se lo tengo que transmitir a mis hijos, y mis hijos también empiezan a limpiarse cuando estoy bien con Dios. También mis hijos y mis nietos y hasta la tercera y cuarta generación van a seguir estando bien, en armonía con el Padre, y eso es lo que queremos y deseamos todos, tener a nuestras familias cerca de Yahweh, pero nosotros primero tenemos que acercarnos, tenemos que tener esa tarea, ese es nuestro propósito aquí en la tierra, ser cada vez como Él, buscarlo todos los días, buscar su palabra para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, y nuestro cuerpo también va a ser alimentado correctamente con las cosas
que Dios nos ha permitido comer. Ya no comemos cosas de cerdo, ni mariscos, ni todo eso, porque eso nos contamina. Y dicen, ay, nomás es poquito, tanto choricito ahí no le pasa nada. Sí, sí pasa. Te empiezas a contaminar. Y una vez que tú ya sabes todo eso, si vuelves a cometer algún error, inmediatamente tienes que llegar a Yahweh y pedirle perdón, y te limpia, y no volver a hacerlo, porque no vas a estarlo haciendo constantemente. Hacer teshuvá es retornar, no volver a hacer lo mismo. Te arrepientes totalmente de la dirección que llevabas. Y este es un ejemplo que me gustó para verlo así más físicamente. Espero que lo hayan entendido bien. Y les doy gracias por escucharme. Bueno. Bueno, hoy, nos toca a nosotros compartir esta porción. Baislak es una porción muy, muy hermosa, como lo hemos estado viendo en cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, esa porción comprende de Génesis 32:4, para aquellos que están anotando, que no tienen a veces Hay alguien que le falta el orden de las porciones que estamos llevando, hay alguien que le falta esa hoja donde no tienen las porciones. ¿Usted? Ok. Sí, aquí tengo unas, sí, para que las compartamos con aquellos que las necesitan. ¿A quién más le falta? Sí. Bueno, entonces, para llevar una continuidad, porque hay veces que no sabemos de qué están hablando o de qué porción se ocupa esta semana. Entonces, para tener ese conocimiento. Entonces, esa porción comprende del Génesis 32:4 al 36:43. En los profetas es Abdías 1, del 1 al 21, y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, primera de Pedro 1:9 al 2:12. Entonces, ya con esto vamos a ver, entramos en ese tiempo de entrar en lo que es esta porción. Y vamos ahí en la lectura de Génesis 35, del 1 al 15. Génesis 35, del 1 al 15. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Ya ha estado conmigo en el camino que he andado? Así dieron Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces vemos aquí cómo trae un tiempo de arrepentimiento, cómo él se arrepintió de todo lo que había hecho, regresa. Él está regresando, regresando otra vez. Y ahí en Deuteronomio 28:2 vamos a ver esta porción. Deuteronomio 28:2. Cuando tú regresas, ahora sí que
empiezas a hacer lo bueno, como decimos, ¿verdad? Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres a Yahweh, tu Dios. Entonces, cuando te arrepientes, vendrán sobre ti estas bendiciones, te alcanzarán. ¿A quién van a alcanzar? A ti ya te alcanzaron, pero van a alcanzar, por causa tuya, te van a alcanzar a tus hijos, a las demás generaciones, y aún de tus hijos, también a las gentes que están alrededor tuyo. Porque cuando tienes tú y compartes la palabra con aquellos, estás entregándoles ese paquete que es la Torah, las instrucciones. Y dice, si obedeces a Yahweh tu Dios, todas estas generaciones tendrán ese privilegio. Fíjate lo que trae. Y dice en 2 de Crónicas 3:39, 2 de Crónicas 39, dice, porque si os volviereis arrepentimiento a Yahweh vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión, misericordia delante del que tiene cautivos, y volverán arrepentidos a esta tierra, porque Yahweh vuestro Dios es clemente y piadoso, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Entonces, Él es compasivo, es misericordioso, sí. Cuando tú empiezas a tener esa convicción de arrepentimiento, y van a alcanzar a las generaciones futuras. En 1 de Pedro 9 al 12, los profetas miraron hacia este día. Ellos caminaron en la obediencia en Yeshua, no solo por su alma, sino también por lo de aquellos que estaban alrededor, ya que nosotros somos herencia también de ellos y la salvación de sus almas y de las generaciones futuras. Entonces, 1 de Pedro 9, vemos aquí cuál es esa herencia. 1 de Pedro 1, 9 al 12. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A nosotros, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos caminaron, estos profetas entendieron que nosotros los que estamos en Yeshua somos herederos de este pacto, de ese pacto de sangre que Yeshua hizo con Abraham, allá en Gálatas 3:8. Debido a esto, a que los profetas estaban en Yeshua, en poder y en espíritu, caminaron en sus principios. ¿En cuáles principios? En el Evangelio, en la verdad y con autoridad. Ellos pudieron ver nuestro día, ya que la promesa fue para la simiente de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo para nosotros. Cuando las generaciones caminan en los principios de la Torah, en espíritu, en verdad, en poder y en autoridad, los que pasan a las siguientes generaciones, estamos literalmente mirando la salvación de todas esas almas. Muchos de nosotros, y ahorita que lo comentaba con mi hermana Anita, hemos dado testimonio a unos, y hay veces siembras una semilla y dices, no, esta me hace que no va a germinar.
se me hace que esta no va a dar fruto ni para esto. Pero mira, aquí tenemos a alguien que sembró, que a lo mejor dudó mi hermana que no iba a ver, pero ella sembró la palabra, que dio fruto, sí dio fruto, y está dando todavía mucho más fruto. ¿Te fijas? Entonces, la salvación de nosotros no es nada más, ya me salvé, ya ahora sí estoy aquí, ya ahora sí, ya mi conversión, ya. Ahora sí. Yo soy aquí, yo, Pancho Pantera, como decía. Yo soy Pancho Pantera y a mí no me pueden hacer nada. No, hay que compartirla, darles a aquellos que necesitan de este alimento, para que haya una salvación de almas más, que podemos ver el fruto, la semilla, esas plantadas. Si ustedes se fijan, fíjate que, ahorita que, perdón, que me desvíe un poquito. Si ustedes se fijan, ¿han ido a comprar semillas ustedes así como para sembrar? Sí, ¿verdad? Y dice allí en el paquetito, el 98% de germinación. Y vas y las siembras y no, hombre, por más que les eches agua, les eches esto, el otro, nomás unas cuantas semillas salen, las demás se pudren. Entonces cuando sembramos, siémbralo con amor. Eso es lo que hay. Porque a veces sembramos hasta con coraje, con el, que no se quiere ni arrepentir, que quién sabe, que empiezas a renegar, y no, se esteriliza o se echa a perder la semilla. O das más mal testimonio de lo que estás haciendo con aquella persona que le compartiste. Entonces, sembremos esa semilla. ¿Ande? ¿Qué sé yo? Ya. Ok. Sembremos esa semilla del corazón. Cuando demos la palabra, démosla de corazón, no la demos con latigazos, porque puede hacer que esa persona, en vez de tener buen fruto, no vaya a tener nada de germinación, y se echa a perder. Entonces, sembremos la palabra a aquellos para salvación, no nomás de esa alma, sino de las almas que están detrás de esa, y de esa, es una producción tremenda. Son para 1000 generaciones. ¿Tú crees? ¿Cuántos habrá si nos ponemos a sembrar con esas poquitas de almas, con esas poquitas semillas que les des de corazón? Bueno, seguimos. En Deuteronomio 7:9, vamos a ir a Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces tú lo que vas a sembrar ahorita, ¿a cuánto va a darle de producción? 1, 2, va a dar producción mucha, que no te vas a imaginar lo que tú siembras. Y si lo siembras de corazón, va a dar una producción tremenda. Ahora, en el Salmo 105, vamos a ver una palabra, Salmo 105, del 8 al 10. Salmo 105, 8 al 10. Dice, y se acordó para siempre de su pacto y de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Dije, me puse a investigar. ¿Qué es sempiterno? Fíjate lo que significa. Sempiterno quiere decir que cuando tú recibes el pacto del Eterno, empieza ese pacto futuro. Nunca tendrá fin. Cuando tú empiezas
a caminar con el Eterno, tus generaciones van a tener ese pacto hasta mucho tiempo. ¿Sí? Empieza. En cambio, cuando el Eterno hizo el pacto con Israel, empezó el pacto. ¿Cuándo empezó, ¿ok? Y la palabra eterno, fíjate lo que sucede. La palabra eterno no tiene ni principio y no tiene final. Entonces, cuando tú lo que estás haciendo ahorita, lo que estás haciendo y compartiendo y dándolo, eso va a conectarse hasta el final, hasta allá, hasta lo último. No va a tener final, no va a tener final. Tenemos un principio, nosotros como creyentes tenemos un principio, pero no tenemos un final. ¿Te fijas lo hermoso de lo que tú estás haciendo cuando compartes la palabra? Cuando tú compartes esa palabra y se la das a aquella persona, empieza un pacto sempiterno con esa persona y empieza con él por mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo vamos a ver. Porque el Eterno dice hasta el fin de las cosas, hasta el fin de todo. ¿Lo vamos a ver? No sabemos. Pero si tú lo siembras en fe, vas a ser como ese árbol. Vas a dar muchos frutos. Y adentro de esos frutos va a haber muchas semillas también. ¿Te fijas? Entonces, ese es el paso de fe que debemos de dar. Dar ese paso de fe de decirle, yo quiero seguir dando fruto. Quiero dar semillas buenas. Pónganse de pie, mis hermanos. Y vamos a empezar a decirle, hoy en este día, hago ese pacto. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque venimos por fe, no por vista, Señor, a dar ese pacto de un paso hacia adelante. Fíjense tantito lo que ustedes puedan, den ese paso de fe y digan, Padre, gracias porque en este día en adelante voy a dar más fruto y más semilla, y aquellos que estén a mi alrededor serán bendecidos por mucho tiempo, hasta el final. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria. Entonces, gracias, mis hermanos. Pueden sentarse otra vez. Dimos un paso de que va a haber otra vez un nuevo comienzo. Vas a empezar a sembrar la semilla con otra mentalidad. Como decía mi hermana, tuvimos una conversión, sí, la tuvimos un proceso, pero llegamos ahora sí a la conclusión de cuál es el verdadero proceso, el verdadero fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras, no esperes verlo, ¿va a dar fruto cuándo? No sabemos, pero es para siempre. Entonces, ¿y cómo vamos a dar fruto? Vamos a ver. Y de esa manera vamos a ver cómo vamos a seguir dando fruto. En Deuteronomio 6:1 al 2, Deuteronomio 6, 1 y 2. Dice, 6, 1 y 2. Y estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra del cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Yahweh tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, y que te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, sean muchos. Por eso sigue ahí en el 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, del mismo modo que Jacob en el tiempo, es tiempo de encontrarnos otra vez con el Eterno, volver otra vez al lugar de encuentro. Vamos a empezar y vamos a quitar todo eso que nos estorba para llegar a dar ese fruto. ¿Qué es lo que nos estorba para llegar a dar ese fruto? Vamos a ver esos ídolos que nos han estorbado y que a veces decimos, ahí están, guardaditos, bien guardaditos, hasta con moñitos les tenemos. Uno de ellos es las lujurias. El otro, hambre por lo material o por una condición social. Hay veces por asuntos de orgullo. Algunos estamos teniendo recuerdos de heridas pasadas. ¿Tienes heridas? Bórralas, límpialas, quítalas. Que han causado en nuestro corazón cicatrices y muros accesibles de amargura, de falta de perdón en ellos. Hay muchas heridas que no han cicatrizado por falsos testimonios o por abuso verbal. Muchas de estas pueden conducir a una mentalidad de víctima, y esto te puede traer un encarcelamiento. Si estas cosas no son atendidas de manera correcta, pueden terminar en enfermedades físicas, espirituales. Y esta falta de perdón invita a un espíritu de raíz de amargura, que se manifiesta como acusación contra ti mismo, contra otras personas. Estas emociones intensas pueden estar almacenadas durante muchos años en lo más profundo de nuestro corazón. Estas pueden provocar estallidos de miedo, de control de celos, de defensa, de odio, de acusación y discordia. Si no son atendidos, pueden dar lugar a enfermedades físicas e incluso a la muerte. Algunos en la necesidad de estar seguros a menudo se vuelven obsesivos. Una de las cosas que tenemos es que a veces tenemos el coraje encimita, decimos, ¿verdad? Tenemos el coraje encimita. No me muevan tantito porque van a saber lo que les va a suceder. Quita todo esa ira contenida que tienes, no te hace volver a ver al Eterno. No te hace que vuelva a escuchar la voz del Eterno. Muchos de nosotros también, ese que me la hizo me la va a pagar. No más tantito, deja que haya. Todas esas cosas te van limitando y se va levantando un muro que no te deja ver el futuro que tiene Dios contigo y con tus hijos y con tu familia. La amargura. Trae una amargura al espíritu que no miras más allá de tus narices. Entonces, debemos de quitar eso de que, Paquita, hoy no me saludaste, Paquita. Y yo a saber, Paquita, pero no te voy a saludar cuando salgas. Quiten eso, ya. Vamos a quitar todo eso. Si no te saludó fue porque andaba pensando en algunas, cómo voy a hacer de comer o esto, lo otro, y se pasó Pero ya, vamos a quitar todo eso de nosotros mismos. ¿Por qué no orar por ella? Paquita, a lo mejor traes ¿no? ¿Cómo se llama ese de olvido? O sea, amnesia, ¿verdad? Se olvidó que no existo. Vamos a orar por Paquita para que que regrese eso. O sea, olvídate. Abre tu boca con una sonrisa y da buenas palabras. Pero traemos una carita que parece que nos habían dado hiel en vez de miel en la mañana. Entonces, traigamos un espíritu bueno, positivo, bueno, agradable al Eterno. No es para el hermanito ni para la hermanita, para el Eterno.
Cambia tu cara. Estamos feitos, bueno, mi persona. Estamos feitos, pero si nos veremos así, pues nos vamos a ver más feitos. No, hermanos, vamos a traer una cara de alegría aunque estemos, pues aunque no seamos para concurso de belleza, pero que de perdido que traigamos una buena cara. Bueno, mis hermanos, entonces quitar todos esos ídolos, esos que estorban para entrar en la comunión perfecta del Eterno, para que sean beneficiadas todas esas generaciones que les vamos a compartir su palabra. Ahora, si todo esto hay en nuestras vidas, pues el enemigo va a tener, ahora sí, derecho para quitar nuestras semillas. Nos las va a quitar de nuestra alforja, nos va a quitar de nuestro entorno. Empieza a quitarlas. Y hay veces decimos, ¿por qué no se convirtió? ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué no me hizo esto? Y es porque hay eso que estorba. Levítico 26:8, vamos a ir a Levítico 26:8. Y esto le decía por las semillas que compré 15 qué día. Y pues dicen 90 y tantos % y no salieron más que unas cuantas. Por más que le eché agua, le eché esto, pero no salían. 26:8 dice, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espadas delante de vosotros. Entonces, ¿quieres que tus enemigos caigan delante de ti? Quita todo esto que te perjudica para tener esa relación. Entonces, cuando tenemos eso, empezamos ahora sí a sentir esa alegría y ese gozo. Vamos al Salmo 68, 1 al 3. Salmo 68. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Entonces, cuando son destruidos todos estos enemigos, hay un gozo y una alegría. Entonces, traigamos esa alegría al Eterno y digamos en este día, ora Señor, quiero ahora sí estar contigo, contento y gozoso. ¿Por qué? Porque no queremos estar en la carne, no queremos estar en la carne, aunque andamos en la carne, pero no tenemos esas pasiones ya malas, sino que sean pasiones buenas, un apasionamiento por el Eterno. En Romanos 7:5 dice, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En el 7:18, de ahí mismo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el 8:8. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y del mismo 8, 13 y 14, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si quieres ser parte del pueblo de Yahweh, deja tu vieja naturaleza, deja todas esas heridas, todos esos sinsabores que te ha traído, amargura, celos, todo eso, déjalo. Haz como decíamos ahorita, hicimos, un paso de fe, dejar todo atrás. Dejamos todo atrás. Entonces, esa es la palabra, dejar como Jacob, dejó todo atrás, dejó los ídolos enterrados ahí en una encina. Así entiérralos tú también. Ya no traigas esas cosas de amargura, pues esas que te estorban para estar con el Eterno. Entonces, esta es la palabra.
Esto es lo que quería compartirles. Y bueno, muchas gracias. Gracias al Eterno por todo lo que nos da y por lo que nos va a seguir dando, porque nos va a dar muchas más cosas. Y daremos mucho fruto y daremos muchas semillas. ¿Lo creen? Amén.